Vamos a comenzar una serie una serie de predicaciones que se llama ¿Cómo salir de la tibieza? ¿Cómo salir de la tibieza? Y la primera parte se llama Una catástrofe llamada tibieza. Y bueno, vamos a ver qué es la tibieza, ¿no? Y el peligro que tiene el ser un tibio, ¿no? Y para esto vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Es un pasaje bastante conocido. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. Y está dentro de los 7 mensajes que Jesús le da a 7 iglesias, ¿no? Le da un mensaje a cada iglesia. Y le habla a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras. O sea, el Señor claramente conoce lo que hemos hecho durante esta semana, cómo hemos vivido, lo que hemos hecho con nuestra vida. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, ni frío ni caliente, tibio, en el medio. ¿Qué le va a hacer? Lo va a vomitar de su boca. Un poco para entender qué es ser tibio, vamos a buscar más por el lado de qué es ser caliente, ¿no? Lo que aquí dice, que dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Bueno, vamos a ver qué es ser caliente, como aquí el término que está usando Jesús. Esta palabra que utiliza ahí proviene de la palabra griega theo, o seo, como diríamos en Latinoamérica. Sí. Y es lo mismo que celo. Celo también proviene, la raíz también es theo o seo, la palabra celo, ¿no? Y se puede traducir, según el diccionario Strong, como ferviente, fervoroso, tener calor de sentimiento por algo o en contra de algo, ¿no? Esta palabra puede describir una pasión que podría ser la envidia, ¿no? Una persona es envidiosa y tiene esa pasión por esa envidia y es capaz hasta de matar, apasionadamente envidioso, ¿no? O puede ser alguien que es de pelear y que se enoja y se enfurece por algo, o tiene mucho interés en algo, es ese empresario que está dispuesto a matar a quien sea con tal de lograr lo que quiere, o una persona que quiere ser famosa y está dispuesta a dejar lo que sea porque tiene ese celo por lograr eso que tanto anhela, tiene esa pasión, ¿no? O sea, la persona es movida apasionadamente por algo, tiene celo, tiene pasión, es ardoroso, fervoroso, ferviente por algo. Y esta es la raíz del movimiento que deben conocer, el movimiento celote de la época de Jesús, ¿no? Que eran una especie de revolucionarios violentos que luchaban por liberar al pueblo de Israel de la opresión romana, ¿no? Y ellos se llamaban a sí mismos los celotes, los apasionados, los que tenían celo por el pueblo de Israel, y todo lo que le hiciera mal al pueblo de Israel, ellos estaban dispuestos a matar, a hacer lo que sea, con tal de liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. O sea que es una pasión, ¿verdad? Es una persona ferviente, fervorosa. Y este celo, en el caso de lo que está diciendo aquí Jesús, que está hablando de ojalá fueses frío o caliente, caliente es un celo puesto por Dios, es la vida de Dios en la persona. Y esto lo vemos en Romanos 12:11. Si quieren pongan ahí una marca en Apocalipsis 3. Y vamos a ver Romanos 12:11. Donde Pablo está aconsejando a los romanos, a nuestros hermanos en Roma. Y dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, o sea, lo que se necesita hacer con prontitud, no perezosos. Eso de que, bueno, las cosas del Señor son para el Señor sabe. No. Lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes, y ahí usa otra vez la raíz, es esta palabra seo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos servir al Señor? Fervientes, con celo.
Pero la nueva versión internacional lo traduce así: sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. O sea, ¿quién te da ese fervor, esa pasión, ese celo? El Espíritu. O sea, eso es lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? El Espíritu te da el Espíritu Santo te da esa pasión, ese fervor para servirle. John MacArthur dice algo muy interesante que lo vamos a usar, algo de lo que dice, lo vamos a usar como para comprenderlo mejor. Dicen, la idea aquí, de esto de ser caliente, de ser fervoroso, la idea aquí no es la de enfervorizarse al punto de hervir fuera de control. No es alguien que, sí, el Espíritu me guió y que no sé qué, siento el fervor y empieza a hacer un desastre y hace cualquier cosa. No es eso, ¿no? Dicen, la idea aquí no es la de enfervorizarse al punto de hervir fuera de control y rebosar, ¿no? Como algo que hierve y se sale, ¿no? Sino más bien algo similar a un motor de vapor. No sé si conocen al motor de vapor, que genera, ese motor de vapor genera el calor suficiente para producir la energía necesaria para realizar el trabajo. O sea, el calor de vapor llega a cierta temperatura y esa temperatura es la que produce la energía suficiente para realizar el trabajo. Ese motor de vapor, mientras no tiene el calor suficiente, se queda, te mira. ¿Qué es lo que quieres que haga? No llegué al calor suficiente. Pero cuando el motor de vapor llega a la temperatura necesaria, realiza el trabajo y funciona como un motor. Pero cuando no tiene la temperatura necesaria, es inservible. Pero cuando tiene la temperatura, el calor necesario, ¿qué hace? Realiza el trabajo necesario. ¿Se entiende? De manera que el Espíritu Santo produce que llegamos a la temperatura necesaria y tenemos ese ardor que lleva a la persona a entregar su vida, a realizar el trabajo que debe realizar. Este era el celo que movía, hace un tiempo estudiamos la vida de Henry Martyn, no sé si se acuerdan, un misionero en la India, se llamaba Henry Martyn, que sirvió al Señor a principios del siglo XIX. Un día él estaba arrodillado en una playa, no es que estaba arrodillado en una playa tomando sol, sino en un lugar donde estaba lleno de gente que lo podían matar por predicar el Evangelio y por servir al Señor. Y él estaba arrodillado en una playa clamando al Señor, Señor, úsame para tu gloria, Señor, quiero servirte, glorifícate con mi vida. Y textualmente él dijo esto, dijo, amado Señor, yo también andaba en el país lejano. Mi vida ardía, celo, pasión, caliente, mi vida ardía en el pecado, igual que la gente que él estaba viendo en ese lugar. Heme aquí entre las tinieblas más densas, salvajes y opresivas del paganismo. Ahora, Señor, quiero arder hasta consumirme enteramente por ti. Quiero arder, quiero ser ese motor de vapor que levanta la temperatura y que hace la obra que debe hacer. Quiero arder, quiero tener celo, quiero tener celo hasta consumirme para ti. Esa era la oración de Henry Martyn. Y de hecho sirvió al Señor allí en la India 6 años y medio hasta que murió de tuberculosis. Pero él sirvió apasionadamente a su Señor con ese celo, con ese fervor que da el Espíritu Santo. El celo, el celo que hablamos, el celo por Dios, es imposible que te deje indiferente ante lo que sucede en la iglesia. Hay gente que dice, yo estoy tranquilo, ¿no? Que hay, se está haciendo desastres en la iglesia, o que pasó esto, o que pasó aquello, o hay una necesidad. El Señor lo hará. Eso no es confianza en el Señor. Eso es desinterés, apatía, tibieza. El celo, el celo que hablamos, el celo por Dios, es imposible que te deje indiferente ante lo que sucede en la iglesia. Hay gente que dice, yo estoy tranquilo, ¿no? Que hay, se está haciendo desastres en la iglesia, o que pasó esto, o que pasó aquello, o hay una necesidad. El Señor lo hará. Eso no es confianza en el Señor. Eso es desinterés, apatía,
tibieza. Pero es imposible que si tú tienes ese celo por Dios, esa pasión por Dios, ese amor por Dios, ese calor que hace que el motor de vapor haga el trabajo que tiene que hacer, es imposible que tú seas indiferente. Y lo vamos a ver en la vida de ni más ni menos que de Jesús. No, vamos a leer Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 17. Donde posiblemente 2 veces el Señor purificó el templo, por llamarlo así, donde entra. En Juan aparece en el principio de su ministerio y en los otros evangelios aparece en el final, así que es probable que esto haya sucedido 2 veces. Pero en esta primera vez, en el principio del ministerio del Señor, el Señor entra al templo en Jerusalén y dice, Juan 2, versículos del 13 en adelante, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. Esa gente en el templo haciendo un negocio del templo, un comercio. No sé si hoy en día habrá gente que haga esto. Dice, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre un supermercado, lo traducen algunos, un emporio, que es la palabra que deriva de esto de casa de mercado. Un negocio. No hagan de la casa de mi padre un negocio personal. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y esa palabra se puede traducir como me está comiendo por dentro. El celo, este ardor, este fervor, esta pasión de tu casa me consume. No me quedo indiferente diciendo, bueno, Padre, mira, haz tu obra aquí, oh Dios. Y esto es lo que le pasó también a Elías. Elías, recuerdan que el pueblo de Israel estaba adorando a Baal y el pueblo estaba totalmente corrompido en idolatría. Y Elías tampoco decía, bueno, ya mi Dios sabe, sino que él tenía celo por las cosas de Dios. Y lo encontramos en Primera de Reyes 19:10. Primera de Reyes 19:10, donde el Señor mismo viene a visitar a Elías. Tiene ese lujo, por decirlo así, Elías, de que Dios mismo lo viene a visitar en su lugar donde estaba deprimido, estaba realmente deprimido por lo que veía que estaba sucediendo. Que él, por más que profetizara, por más que luchara porque el pueblo de Dios se vuelva a Dios, el pueblo seguía en idolatría. Y él se veía como el único. Como que estoy yo solo aquí, Señor, mira lo que está pasando en tu pueblo. Y el Señor viene a visitarle, ¿no? En 1 Reyes 19:10, leemos desde el 9, dice, y allí se metió en una cueva, Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué tenía Elías? Un vivo celo por el Señor. No era un tibio, no era un, bueno, ya, el Señor sabe, el Señor hará su voluntad. Tenía verdaderamente conciencia de Dios, pasión por su Dios. Lo contrario a esto, o sea, lo totalmente contrario sería el frío, ¿no? El que rechaza al Señor. Pero algo que no llega a ese motor de vapor que realiza la obra es la tibieza. La tibieza no llega a la frialdad de aquel que rechaza a Dios. Dice, no, a mí no me hables de la Biblia, ni me hables de Jesús, ni el Evangelio, a mí no me interesa nada de eso. O peor, o sea, directamente te persiguen y te critican y dicen, no, yo sigo a Satanás. O sea, ese es el frío, el que rechaza
completamente al Señor. Pero el tibio no es ni aquel que tiene este celo, ni el que dice, no, sal con esto. El tibio está en el medio. Quiero dejar bien claro, el tibio no rechaza al Señor. No lo rechaza. Él está a mitad de camino. Tiene un poco de los dos, ¿verdad? Cuando uno prueba algo que está tibio, tiene un poco de caliente y un poco de frío, ¿verdad? O sea, es algo a mitad de camino, tiene un poco de los dos. Leíamos que John MacArthur decía que este celo se podría explicar como, se los repito para que lo memoricen, un motor de vapor que genera el calor suficiente para producir esa energía necesaria para realizar el trabajo. O sea, ese calor de vapor llega a una temperatura que tiene la energía, tiene el poder necesario para hacer el trabajo. El problema con la vida del tibio es que no tiene el calor suficiente para producir la energía para realizar el trabajo. Por lo que nunca hace el trabajo. Nunca termina lo que debería hacer. Tiene momentos de emoción. No lo negamos, o sea, porque tiene un poco de calor y un poco de frío. Tiene momentos de emoción. Pero esta emoción nunca llega a ser el calor suficiente para producir la energía para realizar el trabajo. Tiene chispazos, ¿no? Momentos, pero no es suficiente. Participa de una reunión donde escucha sobre la importancia de la oración, ¿no? De repente hay una reunión donde, mire hermano, la importancia de orar y de clamar, y él, sí que es cierto, hay que orar, ¿no? Y sale de esa reunión decidido a apagar el televisor. Dice, no, este televisor se terminó. Le dice, voy a clamar con todo mi corazón, ¿no? Pero lo que pronto se apaga no es el televisor, sino su calor. Escucha una predicación sobre el temor de Dios y la santidad, ¿no? Y se asegura que nunca más pensará en esas cosas que ha estado pensando, ni mirará más esas cosas que ha estado mirando. Dice, no, esto no lo voy a hacer nunca más. Pero a los 2 días se encuentra que sus pasiones lo vuelven a alcanzar. Lee un libro que lo motiva, lo inspira, ¿no? Y habla con otros usando las palabras del escritor. Dice, mira, es que he estado leyendo este libro y mira, es que nosotros debemos hacer esto. Mira la importancia de aquello. No, es que me di cuenta que esto es verdad. Y le da una frase del escritor, del libro que ha estado leyendo y que lo inspiró. Y se le empieza a ver como algo de calor. Porque claro, no es totalmente tibio, no es totalmente frío, perdón. Tiene un poco de calor. Pero tan pronto termina el libro, todo terminó. Él tiene como picos, ¿no? O sea, el pico viene así, ¡pum! Y vuelve a bajar, ¿no? Tiene momentos, entusiasmos, subidas de temperatura, ¿no? Y eso es lo que lo mantiene tibio. Si no tuviera esas subidas de temperatura, sería totalmente frío. O sea, si cuando tú calientas algo, o sea, lo calientas, lo llevas a una temperatura y se empieza a enfriar, tibio. Pero se te empieza a enfriar mucho, lo calientas un poquito más. Es una subida de temperatura para mantenerte tibio. Tibio. Y esto es lo que engaña al tibio. Estos picos, estas subidas de temperatura. Al ver que tiene momentos donde se emociona, cree que él no es tibio. Pues dice, yo tengo momentos de temperatura, ¿no? Él ha tenido tiempos de oración alguna vez, ha llorado ante Dios, la palabra en algún momento le ha conmovido, hasta tal vez es activo en cierto sector de la iglesia, tal vez hace esto y hace aquello. Por lo que se dice, sin duda yo no soy tibio, yo amo a Dios. O sea, claro, mira cómo me ha pasado esto, o yo estoy haciendo tal cosa. No tiene relación genuina, viva, de ida y vuelta
y constante con Dios. Pero como él se ve con ojos humanos, le parece que no está tan mal. Porque con ojos humanos uno dice, bueno, yo no estoy tan mal, ¿no? O sea, yo sé que ahora estoy pasando un momento así medio frío, pero yo sé que me levantaré. Y lo que estoy haciendo no es tan malo como parece, ¿no? No está como en algún otro tiempo que él considera que estaba en la cúspide. ¿No? Él dice, no, yo en cierto momento estaba en la cúspide, ahí sí que realmente estaba. Sé que no estoy como ese momento, pero ya volveré. ¿No? El tibio puede llegar a orar en una reunión, puede llegar a orar como Henry Martyn. ¿Recuerdan que Henry Martyn decía, Señor, quiero arder hasta consumirme enteramente por ti? Él puede llegar a orar en una reunión así. Pero la pura verdad es que nunca vivirá con ese ardor, con el ardor que pidió ese día especial. ¿Por qué? Porque no tiene el calor suficiente para producir la energía para realizar el trabajo. O sea, puede agarrarle de repente un repentino vivo celo, como decía Elías, ¿no? Es que tengo un vivo celo por ti, Señor. De repente le puede agarrar algo repentino que le agarra un vivo celo por Jehová. Puede haber sido porque él tiene un momento de remordimiento. De repente dice, no, sí, por una película que vio, por un libro, como decíamos. Y bajo esta emoción puede apagar el televisor y hasta quizás diga, no, vamos a regalar el televisor. Puede un router, ¿saben lo que es el router de internet? Dice, no, es que he estado mirando en internet cosas que no debo mirar más. Y coge ese router y ¡plá! Y lo tira. O puede hablar con su esposa y darle un sermón de 2 horas de la importancia de la oración matrimonial. Y no, es que la oración matrimonial la hemos abandonado. Y ¿cómo puede ser? Nosotros debemos orar juntos. Y 2 horas sermoneándola sobre lo necesario de la oración matrimonial. Pero este celo no es más que una pequeña fiebre. No es la temperatura normal de la persona, es simplemente un pico. Esa fiebre te llevó a esa temperatura. ¡Uy! 39. ¡Uy! 40. Pero esto se irá tan pronto se vaya la fiebre. El tibio, lamentablemente, es un motor de vapor defectuoso que nunca llega al calor necesario para realizar el trabajo. En términos generales, hay 2 clases de tibios. Así, en términos generales, hablando generalmente, hay 2 clases de tibios. Uno es el tibio engañado, ¿no? El tibio engañado. La tibieza del tibio no lo deja ver su verdadera condición delante de Dios. Él está cegado por su engañosa tibieza. Y vamos a verlo nuevamente en Apocalipsis, capítulo 3. Versículo en el 17. 3:17. Donde Jesús le estaba hablando a esta iglesia, ¿no? En el 15 le habla de que conoce sus obras, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitará en mi boca. Y en el 17 le dicen, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. El tibio no sabe. Está engañado. Y no sabes. Tú crees que eres esto y aquello y lo otro, pero no sabes. No te das cuenta, no tienes conciencia. Tu conciencia está cauterizada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás desnudo, vergonzosamente delante de Dios. Eres ciego, no ves al Señor. Pobre, pobre delante de Dios. El día que te encuentres delante del Señor te encontrarás absolutamente en pobreza delante de Él. Y no sabes. Este está engañado.
Y lo peor es que puede seguir así toda su vida. Toda su vida. Este es como el primer tipo de tibio del que estamos hablando. Dijimos que íbamos a hablar de dos. Este es el primero. Puede seguir toda su vida así. Tibio. Sin darse cuenta. El gran peligro de la tibieza es que la religión tibia endurece más el corazón contra Dios. En este sentido es mejor ser frío que tibio. Una vez lo hablamos, Charles Spurgeon decía, ¿para qué algunos van a la iglesia? Algunos van a la iglesia para endurecerse más contra Dios. Ellos van a la iglesia para endurecerse más contra Dios. Uno dice, no, pero qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo va a ir a la iglesia para endurecerse? Claro, porque su conciencia le carcome. Dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo cualquier cosa, no me estoy congregando, no estoy buscando a Dios. Y un día voy a ser juzgado, un día voy a ser condenado. Y se siente intranquilo en su casa, en su trabajo, aquí y allá. Pero él decide, ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a la iglesia, me voy a sentir mejor. Y él decide ir a la iglesia, y va a la iglesia, y dice, ahora ya no estoy apartado, ahora ya me estoy congregando, ahora ya estoy escuchando las predicaciones, tengo una Biblia, de vez en cuando miro alguna película cristiana, y hasta he leído algún libro. Ya ahora, Dios, ya no me puedes decir nada, ahora estoy en paz contigo, y endurece su conciencia contra Dios. Porque a Dios le tiene totalmente sin cuidado si tú eres un congregacionalista, pero no de la denominación congregacionalista, sino simplemente te congregas. Vives tu vida como quieres, eres un tibio, pero voy a la iglesia. Y le dices, Espíritu Santo, ahora me estoy congregando. Ahora tengo una Biblia, he leído no sé qué. Así que él, ¿qué hace? Endurece su corazón, cierra su conciencia, y cuando el Espíritu Santo quiere hacer su obra, él dice, ya estoy bien, gracias, pasa para el vecino. A mí, haz como en Pascua, pasa de largo. Yo estoy bien. Lo único que hace su religión tibia es endurecer más y más y más y más y más y más su corazón, cauterizar su conciencia. Y el tibio ya no siente, porque ha endurecido su corazón contra Dios. La religión tibia endurece el corazón, cauteriza la conciencia. El tibio se engaña a sí mismo pensando que no está tan mal, porque a veces se regocija al oír la palabra de Dios. El problema es que nunca dará fruto, aunque se regocija por momentos, pero no dará fruto. Y vamos a leer en Mateo 13, versículos del 18 en adelante. Mateo 13, versículos del 18 en adelante. Dijimos que esta serie se llama ¿Cómo salir de la tibieza? Pero primero tenemos que ver hasta qué punto hay tibieza en nuestras vidas. A ver, hasta qué punto necesito clamar por un cambio en mi vida. Explica a sus discípulos, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, este primero que oye pero no entiende, ¿verdad? Es una persona que viene a la iglesia y oye pero, o sea, no sé, se puede dormir escuchando, pero viene a la iglesia, no la entiende, pero él está en la iglesia. Bueno, ya no estoy mal, se puede endurecer tranquilo porque él ya se congrega, pero no la entiende la palabra. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Para qué viene a la iglesia? Para nada, como dicen aquí. Para nada. Porque él, o sea, escucha, no entiende, y él se queda tranquilo, aunque él no entiende, pero él dice, pero al menos me estoy congregando, ¿verdad? Y viene el diablo, ¡pum! Dice, tranquilo, este es un tibio, ¿no? Y en el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, otro más, oye la palabra, y al momento la recibe con... Hace unos años hablaba con un pastor, el cual yo sabía que estaba haciendo cosas que no convenían, y yo le dije, mira, lo más probable es que tú no has nacido de nuevo.
Dijo, ¿cómo me vas a decir eso? Yo soy pastor y yo, no, si he estudiado en un seminario y yo conozco y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y yo le dije, mira la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre pedregales también oye la palabra y la recibe con gozo. No la rechaza. No dice, no, hay que matar a este predicador. Hay que quemar esta Biblia. No, la recibe con gozo. O sea, que el que oiga la palabra y la recibas con gozo puede ser una buena señal, como puede ser simplemente que vienes cada domingo a recibir con gozo la palabra. Pero dice, y este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, ante cosas que vio, ante cosas que no le pareció, ante que lo criticaron, ante que esto, que lo otro, hasta luego, como dicen ustedes. Y este es otro tibio, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, las cosas de este mundo, las cosas que la gente del mundo se preocupa y está metido en esas cosas, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que puedes venir aquí, escuchar la palabra y decir, qué linda la palabra, qué buena la palabra, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, no sé qué. Pero sales de aquí y las cosas del mundo ahogan esa palabra y la hace infructuosa, no da fruto. Es como si no la hubieras oído. Lo único que ha hecho el congregarte es endurecerte. Y dices, bueno, nos vemos el domingo que viene, no estoy... Y la convicción de pecado que puedes haber sentido en algún momento, esa convicción de pecado, decir, no estoy haciendo mal, se ha ahogado. Porque la conciencia se va cauterizando, el corazón se va endureciendo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y tercero, da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Da fruto. Esa es la enorme diferencia entre el tibio y el caliente. El tibio se regocija en la palabra, oye la palabra, tiene su Biblia, ve películas, siente momentos de emoción, tiene picos, pero el caliente da fruto, porque llega a la temperatura necesaria, ese motor de vapor, para realizar el trabajo. Pero esta es una clase de tibio, ¿verdad? La clase de tibio donde él permanece y puede permanecer así por el resto de su vida. Pero hay otra clase de tibio, la segunda posibilidad o el segundo grupo de tibios. Este ha perdido toda sensibilidad. Y de hecho he conocido mucha gente así. Vamos a leer Efesios 4, donde lo define muy bien, más de lo que me había dado cuenta en otros momentos. Efesios 4, versículos del 17 al 19. Si bien está hablando de personas, primeramente está hablando de gente no nacida de nuevo, gente... digamos, lo pone como los gentiles, como los incrédulos. Está poniendo como un ejemplo de la persona que no ha tenido nada que ver con Dios. ¿Sí? Pero el tibio tiene las mismas características. Vamos a verlo. En Efesios 4, versículos del 17 al 19. Dice, esto, está hablando Pablo a la iglesia en Éfeso, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. O sea, en algo vacío, en algo hueco. Una mente vacía de Dios. En la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? En tinieblas, oscuro, tiene el entendimiento. Él no está iluminado. En Efesios antes, en el capítulo 2 me parece que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
Dios es el que ilumina el entendimiento y la persona tiene un entendimiento alumbrado, iluminado, y ahora conoce a Dios, y ahora tiene conocimiento de Dios, y ahora verdaderamente puede tener comunión con Dios. Pero estas personas, ¿cómo tienen el entendimiento? Entenebrecido, en tinieblas, está en la oscuridad. Y el que va en la oscuridad, como vimos el domingo pasado, no sabe por dónde va y tropieza. Él dice, no, voy a hacer esto, y tropieza. Él no tiene conciencia de Dios. Tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Están ajenos a la vida de Dios. ¿Qué es ajenos a la vida de Dios? Él no tiene conciencia de Dios. Él hace cosas que le parece que no son tan malas, pero son abominación delante de Dios. Está ajeno de la vida de Dios, ajeno del carácter de Dios, ajeno del Espíritu de Dios. Él va entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa religión tibia va endureciendo más y más y más y más y más su corazón contra Dios. Y su entendimiento está en tinieblas, endurecido, ajeno de la vida de Dios. Y él va en un proceso. No se mantiene en la iglesia, no se mantiene como venía. Va de peor en peor, en peor, en peor, y cada vez va hacia abajo. El Salmo 73 dice, los has puesto como en una caída. No me acuerdo cómo es que dice ahora exactamente la palabra, pero los has puesto en resbaladeros. Como va resbalando y va resbalando, va resbalando, va resbalando. Y cada vez más entenebrecido, cada vez su conciencia se va cauterizando. Cauterizar, me explicaba Marvin, que cauterizar es lo que llaman el médico cuando opera, primero abre y luego cauteriza la herida. Y la herida de él, la convicción de pecado, se va cerrando, 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 cerrando. Y llega un momento que hace cosas que nunca pensó que iba a hacer, porque está ajeno a la vida de Dios. Porque su entendimiento está entenebrecido. Su conciencia está cauterizada. Y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron, ¿qué? Toda sensibilidad. Es como explicaba la otra vez, ¿no? O sea, tú te puedes abrir una herida y ante el más mínimo roce, ¡ay!, te duele. Pero cuando eso se va cerrando y se va haciendo un callo, eso se cauteriza, se cierra, se endurece y pierdes toda sensibilidad. La conciencia. Dios hablándole a tu conciencia. Ya no estabas ajeno a la vida de Dios, pero Dios se empieza a acercar. Pero cuando la persona, el tibio, simplemente ha tenido algún toque de Dios, una pequeña iluminación, una palabra, algo que te sensibiliza por momentos, pero tú no obedeces a Dios, tú no le sigues, eso se va endureciendo. Te va volviendo cada vez más insensible, insensible, insensible. Se va cerrando y cerrando y cerrando. Y la persona va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con rapidez, lo quiero ya, con avidez, toda clase de impureza. ¿Por qué tenemos gente que uno dice, pero cómo este predicador puede hacer lo que está haciendo? ¿Cómo un homosexual puede cantar en las iglesias y puede tener un ministerio de no sé cuántos años supuestamente? ¿Cómo este pastor puede hacer aquello y cómo aquel puede hacer lo otro? Han perdido toda sensibilidad y se entregan a la lascivia. Yo lo conocí, yo no me lo contó nadie. Músico, supuestamente súper ungido, y teniendo relaciones con diferentes mujeres, yéndose a vivir con una mujer, él casado, yéndose a vivir con una mujer y tenía relaciones con la mujer y con la hija de la mujer. Y subía a adorar. ¿A adorar a quién? Ha perdido toda sensibilidad. Su conciencia se ha cauterizado. Y esto es el camino del tibio, no de todos. Vuelvo a decir, muchos continúan. Pero muchos otros entran en este resbaladero. Y uno puede terminar en cualquier cosa.
El primer tipo de tibio, se engaña a sí mismo comparándose con este segundo tipo de tibio. Él mira al segundo tipo de tibio y dice, no, yo no estoy así. Yo eso no lo he hecho. Yo simplemente soy un tibio. Y lo terrible del tibio, del primer tipo de tibio y del segundo tipo de tibio, es que será vomitado por la boca de Dios. Lo leímos, Apocalipsis 3, 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Como ya dijimos, el tibio es un motor de vapor defectuoso, que nunca llega al calor necesario para realizar el trabajo. Él nunca dará genuino, verdadero fruto. Nunca. Tendrá picos, emociones, sensaciones, llantos, promesas, algún libro, una película, y llegará delante de Dios y Dios lo vomitará de su boca. Es una tierra que nunca dará verdadero fruto. Y lo terrible de esto es que no hay opción, hermanos. O das fruto o estás en problemas. Aquí no es, como ya dijimos varias veces, no es que yo siento, es que tú no sabes lo que hay dentro de mi corazón. No. O sea, por sus frutos los conoceréis. ¿Estás dando fruto? Fruto genuino. No que no sé qué haces, no sé qué, o que haces no sé qué. Fruto genuino, fruto digno de arrepentimiento. La obra de Dios en tu vida. El fruto del Espíritu en tu vida. Hay un cambio, hay algo diferente, hay una relación genuina con Dios. Hay búsqueda de Dios, hay clamor a Dios, hay convicción de pecado, hay conciencia de Dios. La obra de la cruz produce fruto. El fruto para lo cual esa obra fue hecha. Esa obra fue hecha para dar fruto. Y hermanos, o pienso que la obra de la cruz no fue suficiente, porque bueno, es que no fue suficiente, en algunos no. O pienso que esa obra de la cruz es suficiente y el caliente lo refleja. El tibio no lo refleja porque es tibio, no tiene el calor suficiente. No tiene ese fervor que da el Espíritu, como leíamos en Romanos. Y lo triste es que a Dios no le da lo mismo. O sea, no dice, bueno, unos dan fruto, otros no pasa nada. Vamos a ver Juan 15, versículos del 1 al 6, donde Jesús habla de cómo dar fruto, de la importancia de dar fruto, y qué hará con los que no den fruto. Juan 15, versículos del 1 al 6. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Todo pámpano, toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, este labrador, el Padre, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No es una opción dar fruto. No es una opción el estar pegado a la vid. No es una opción. No es algo, bueno, no, sí,
yo tengo tiempo con el Señor. Si eres tibio, no darás fruto y arderás. No te engañes. Clamo con todo mi corazón al Señor que abra nuestros corazones, abra nuestras conciencias y las vuelva a sensibilizar y podamos ver hasta qué punto podemos estar viviendo como tibios y engañados. No le estoy hablando a la iglesia de la otra punta de Madrid. El tibio siempre se engaña y siempre cree que es para el otro. Dice, esta palabra es para... ¿Hasta qué punto puedo tener el corazón endurecido? El entendimiento entenebrecido, la conciencia cauterizada y pensar que por los pequeños picos de emociones y de promesas no estoy tan mal. ¿Doy verdadero fruto? La vida de Henry Martin que vimos es una excepción. La vida de Pablo, Pedro, de las diferentes personas, los diferentes hermanos que han entregado su vida a lo largo de la historia, ¿son excepciones? ¿O son el pueblo de Dios? ¿O el verdadero cristiano vive en ardor, en pasión, en celo por Dios? Y se ve el celo, se ve el celo en su vida. Él quiere servir, él quiere entregarse, él quiere dar, él no mira, no hace cuentas. Dice, bueno, di 5, ¿por qué voy a dar 6? El verdadero caliente por Dios, él se entrega, él en todo momento le parece que no ha hecho nada. Y dice, no, es que necesito entregarme más, es que quiero más, es que quiero servir más, es que necesito acercarme más al Señor. Señor, quebrántame, Señor, obra en mí. Y el Señor, claro, sí, pum, y esto y lo otro, y la persona entrega su vida. Quiero arder hasta consumirme enteramente por ti, decía Henry Martin. Tengo un vivo celo por Jehová, decía Elías. Jesús, el celo de tu casa me consume. Cualquier cosa para él es, Señor, te quiero servir. Señor, mira lo que ha pasado. Señor, perdón. Él ora, él tiene tiempo de oración, de clamor, de lectura de la palabra. Está deleitándose en la palabra. El Salmo 1, que dice que está junto a aguas y da fruto. Y su hoja no cae. Eso es el caliente. No te engañes, si no estás viviendo así, eres tibio. No hay otra posibilidad, eres tibio. No es para el pastor solamente. No es para tal o cual. El Hijo de Dios sale corriendo de su tibieza y dice, Señor, dame esa vida tuya. No me bastan momentos. Quiero dar fruto. En esto he glorificado a mi Padre, sigue diciendo ahí Jesús en Juan 15. En esto, en que llevéis mucho fruto. ¿Por qué es glorificado el Padre? Porque es la obra de Dios. Lo vimos el domingo pasado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ven, se ve. La obra de Dios se ve en la persona. Se le ve pasión, que él quiere servir, es un servidor, es alguien apasionado por su Señor, pero no son emociones, no es si habla apasionadamente o si es tranquilo. Esas son emociones que son humanas y bueno, lo produce ese ardor, pero otra persona es muy tranquila, pero tiene una pasión por Dios. Ama al Señor. Miren, una de las mejores predicaciones que escuché en mi vida, y puedo decir entre las 5 mejores, y creo que me sobran dedos para decir en el ranking. Fue hace muchos años en una iglesia en Argentina, vino un hombre, fuimos a visitar con ella, recién éramos novios con Vero. Fuimos a visitar a una iglesia y un viejito, un norteamericano, dice, hermanos, Moisés subió al monte. Y él, al subir al monte, entró a la nube, el monte Sinaí. Y cuando entró en la nube, vio a Jesús. ¿Sabes lo que hay dentro de la nube? Está el Señor. Y dice, Jesús es... Yo estaba así. Yo había hecho para esa época de todo.
todo lo que te imagines para servir y para... Habían predicado en los hospitales, en las calles, todos los días, todo el día. Había hecho de todo. Pero este hombre me estaba hablando de algo que no conocía. Y dice, y Jesús es, y se largó a llorar. Y todos empezaron a adorar. Y simplemente no volvió a predicar. Adoraron al Señor. Yo estaba con los ojos así. Y miraba a la gente, ¿qué hacían? Yo no conocía eso. Yo no conocía de quién me estaba hablando para que él no pudiera seguir predicando por lo que veía en Jesús. Yo no veía eso. Yo sabía lo que era correr por las calles predicando. Todos los días, todo el día. Lo había hecho por años. Orfanatos, hospitales, de todo. Me había metido en lugares peligrosos predicando, pero no conocía a Jesús de esa manera. Yo dije, Señor, yo quiero eso. Yo quiero conocerte. ¿Qué soy? Y el Señor me empezó a hablar y me dijo lo que era. Y no me gustó. Pero preferí reconocerlo. A partir de ahí, todo lo que ha sucedido en todos estos años empezó ese día. Toda esa búsqueda de decir, hay algo más. Esto no es todo. Empezó en ese hombre que solamente dijo eso. Me cuesta recordar una predicación tan buena como esa. Hermanos, pero eso no es nada raro. Ese es un hombre que ama a Dios. Algunos convertirán naciones, como Felipe en Samaria. Otros simplemente orarán en sus casas y clamarán y nadie verá sus oraciones. Otros limpiarán, pero cada uno de ellos tiene celo vivo por Dios. Eso es ser cristiano, eso es ser caliente. El tibio será vomitado. Que nunca te engañe lo que te rodea. Porque si Elías se hubiera dejado engañar por lo que lo rodeaba, jamás hubiera sentido un vivo celo por Dios. Porque el pueblo de Israel estaba más o menos como lo que vemos hoy en día. Una catástrofe llamada tibieza.